Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Antes de comenzar el panel, me han pedido que veamos una muestra del trabajo que están haciendo para la campaña Exprésate, que tiene como objetivo la difusión de la declaración de Salta. Entonces vamos a ver el comienzo de este ejercicio que está coordinando Pablo Palamara. Adelante, Pablo, por favor. Hola, yo soy Roberto Pombo, director general del Tiempo de Colombia. La libertad de expresión es definitiva para garantizar la democracia en nuestras sociedades y la declaración de Salta de la CIP es el instrumento ideal para garantizar esa libertad de expresión en todas las plataformas digitales de comunicación. Por lo tanto, los invito a leer esta declaración, a estudiarla y aplicarla en beneficio de la libertad y de la democracia. No puedo imaginarme una sociedad que evoluciona sin tener miradas diversas, que puedan ser expresadas libremente. Cristiana Chamorro, Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A lo largo de nuestra historia en Nicaragua hemos aprendido que la libertad de expresión es la primera piedra angular de todas las libertades públicas. Sin libertad de prensa no hay libertad. Súmate a esta campaña. Exprésate y sé libre. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Caracas, Venezuela. América Latina ha estado sujeta a los atropellos de los dictadores durante mucho tiempo, decenas de dictadores, y lo primero que hacen es acabar con la libertad de expresión. La CIP es un organismo que no solamente agrupa a todos los periódicos, sino que además se dedica a defender la libertad de expresión y se dedica también a defender la libertad de expresión ante los atropellos de las bandas narcotraficantes y otros elementos que van contra ese gran valor de la democracia. Exprésate. Hola, soy Marcelo Finkelberg de GrowPro. Sumate a la campaña de la CIP. Exprésate. Por favor, exprésate. 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 Muy bien, entonces empezamos nosotros con este panel sobre el índice de Chapultepec. El índice de Chapultepec es un proyecto en el que, como todos ustedes o casi todos ustedes saben, ha estado empeñada la CIP de una manera muy
fuerte y poderosa para lograr en desarrollo de los principios que se derivan de la Declaración de Chapultepec, la búsqueda de un indicador, un barómetro que pueda medir los aspectos legales y judiciales que impactan la libertad de expresión en cada país, de manera que nosotros podamos tener una herramienta para saber qué es lo que está sucediendo en cada país en esa materia, no solo con el tema de la violencia, que es el que, por supuesto, más dramáticamente impacta el tema de las amenazas de la libertad, sino esto es una medición que pretende hacerle el seguimiento a cómo se desarrollan los aspectos jurídicos de los tres poderes públicos en relación con la libertad de expresión en cada uno de los países y poder tener así lo que se podría llamar un tracking serio de lo que es la libertad de expresión en esa materia. Es una especie de sofisticación de un principio general que se valora a simple vista. Al final terminó en manos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela el encargo de hacer esta medición en cada país, de acuerdo con unos parámetros que ya vamos a ver y vamos a discutir. Este ha sido objeto de muchas discusiones y calientes discusiones internamente en la CIP, pero aquí somos expertos en estas discusiones, como la declaración de Salta en la reunión pasada. La Universidad Andrés Bello de Venezuela tiene una red de universidades afines en todas o casi todos los países del continente, de manera que la experiencia que tienen, la seriedad y, repito, esa red de investigación en todo el continente hace que sea un instrumento muy eficaz para esa búsqueda. Y al frente de eso está Andrés Cañizales. Andrés Cañizales, periodista e investigador venezolano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, completó 2 maestrías, una en Historia de Venezuela y otra en Ciencias Políticas, analista político, estudioso de los medios. En su libro La presidencia mediática, analiza la política de comunicación del gobierno de Hugo Chávez. Ha escrito muchos artículos académicos publicados en revistas de Latinoamérica y de España. Combina la academia con la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela. En 2013 fue electo presidente de la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación, INVECOM, responsabilidad en la cual ha sido reelecto hasta hoy. Andrés, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Y tenemos a un viejo conocido nuestro, Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, periodista en varios medios de comunicación, lideró casos emblemáticos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e integró, dirigió y fundó varias organizaciones no gubernamentales que defienden el derecho a la libertad de expresión. Edison, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Entonces aquí habrá una especie de contrapunteo de lo que se está haciendo específicamente con la elaboración que va avanzada pero no terminada del índice de Chapultepec para medir la libertad de expresión en los distintos países del continente y con la persona que tiene por encargo hacer un monitoreo permanente de lo que está sucediendo para que hablemos de lo que pasa en la realidad de acuerdo con este organismo. Entonces, yo diría eso, que Andrés, que arranquemos haciendo una descripción lo más general posible en un comienzo de en qué consiste el trabajo para elaborar, para llegar al índice de Chapultepec. Muchas gracias, Roberto. Saludos también a Edison y muchas gracias a todos por la oportunidad que tenemos de estar hoy aquí. En primer lugar, quiero agradecer en general a la Sociedad Interamericana de Prensa. Soy venezolano, defensor de la libertad de expresión desde muy temprano, desde el año 2000, y hemos encontrado los defensores de la libertad de expresión en Venezuela, en la CIP, unos aliados incondicionales. Quiero darle gracias como venezolano, como profesor, como defensor de derechos humanos, el apoyo durante estas 2 décadas que hemos encontrado quienes estamos trabajando dentro de Venezuela en esta organización.
Dicho esto, quiero comentarles, hace ya algunos meses que venimos trabajando, en el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, por decisión del rector José Virtuoso, yo pasé a liderar este proyecto. Es un proyecto en el cual la Sociedad Interamericana de Prensa quiere construir un indicador que pueda arrojar algunas cifras anualmente sobre cuál es el estado de la libertad de expresión en las Américas. Luego de un proceso interno de la CIP, se contrata a la Universidad Católica y en los últimos meses nosotros venimos trabajando, como lo ha dicho Pombo, estamos en medio de un proceso en el cual, por un lado, le hemos puesto mucho énfasis al aspecto metodológico y estamos en un proceso de recolección de datos. ¿Cómo se construye este índice? Bueno, en primer lugar, establecimos, y eso en parte de las discusiones que había con la Sociedad Interamericana de Prensa, que tenía este índice que tenía que tener unas características propias que lo distinguiera de otros indicadores que están hoy en día a nivel internacional sobre lo que ocurre en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. En esas conversaciones fuimos definiendo a llegar a un punto donde no teníamos o no percibíamos que hubiesen datos consistentes sobre cuál es la actuación de los distintos poderes públicos ante la libertad de expresión y que eso nos permitiera, digamos, tener un análisis que pretendemos que sea anual, en el cual podríamos ir evaluando cómo se comportan las distintas instituciones, los tres poderes clásicos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ante la libertad de expresión en cada uno de los países. Es un desafío porque de alguna manera hay cosas que podemos contabilizar, podemos decir, hay un indicador objetivo de lo que ocurre, por ejemplo, con el número de periodistas muertos. Podemos decir, oye, México es el país donde se asesinan a más periodistas. O podemos decir, Venezuela es el lugar donde se cierran más medios de comunicación. Hay cifras que nos permiten contabilizar esos datos y poder reflejar y decir, aquí hay un grave problema y hay unos números que nos ayudan a entender ese problema. Partiendo de ese criterio de que los números ayudan a que las sociedades comprendan y la discusión pública se pueda alimentar de algunos datos, hemos venido trabajando. En principio estamos un grupo de 4 investigadores en la universidad, que es un grupo que está bajo mi dirección, donde tenemos a otro comunicador, a un estadístico y a una psicóloga social, trabajando en toda la parte metodológica. Como bien decía Roberto, la Universidad Católica forma parte de una red de universidades confiadas a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Efectivamente hay una red en este momento de 17 universidades. En muchas de ellas tenemos una red de corresponsales, es decir, parte de lo que ofrecía la Universidad Católica como punto de arranque era decir, nosotros tenemos ya una red de profesionales en los distintos países con los cuales ir trabajando, especialmente en la recolección de los datos. Hemos estado trabajando en construir un cuestionario donde lo hemos ya contrastado con los corresponsales, es decir, en cada uno de los países donde estamos trabajando hay un corresponsal que, si no logramos que fuese alguien del mundo académico vinculado a estas universidades, en muchos casos consultamos a la CIP para también tener periodistas vinculados a los medios de la CIP como referentes en esos países. Entonces, este grupo de los cuatro expertos que estamos en Caracas y esta red que en este momento está conformada por 19 académicos o periodistas en distintos países, hemos estado en un constante intercambio en los últimos meses, de parte nuestra diseñando el cuestionario. Ese cuestionario fue validado por un grupo de 6 expertos en distintos países y los propios corresponsales también actuaron como validadores del instrumento
en el proceso previo, digamos, que hemos venido haciendo. ¿Qué estamos midiendo en ese índice? Como decía Roberto, efectivamente tenemos tres grandes áreas, tres poderes públicos que tienen la capacidad de incidir positiva o negativamente sobre la libertad de expresión: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Inicialmente le estábamos otorgando una ponderación similar a cada uno de esos poderes, pero luego en muchas de las discusiones que tuvimos, especialmente con los validadores, por ejemplo, uno de los validadores en el caso de Venezuela es el doctor Tulio Álvarez, que recientemente podrá comentar Edinson. Recientemente hubo una decisión de la Corte que lo involucra. No solamente es un estudioso de la libertad de expresión, sino que también ha recorrido todo el camino para llegar ante el sistema interamericano y reivindicar el derecho a la expresión. Con esos validadores concluimos que en los países nuestros esos poderes no tienen un peso similar, que los gobiernos en los países nuestros, especialmente en Latinoamérica, el poder ejecutivo tiene un peso mayor en poder restringir o favorecer la libertad de expresión. Eso hizo que le diéramos al poder ejecutivo un 40% en las valoraciones, es decir, en la ponderación de lo que son este eje de los poderes. Al poder judicial se le dio un 35%. También estamos en un contexto en el cual el poder ejecutivo en muchos casos recurre al poder judicial como una manera de restringir, según el discurso, de una forma legítima, la libertad de expresión. Y tenemos, el tercer poder, el poder legislativo, a ese se le otorgó un 25%. Eso para luego, digamos, combinar esa variable con la otra línea de variables que tiene que ver con las dimensiones. ¿Qué es lo que estamos analizando? Establecimos una dimensión de ciudadanía donde están temas como la censura previa, la imposición de información oficial, el acceso a Internet, el derecho a réplica y el derecho al olvido. En la dimensión, hay otra segunda dimensión, los controles a los medios. Allí estamos contemplando disposiciones tributarias, el manejo de permisologías y fondos públicos para favorecer o restringir a medios, la censura digital o bloqueos a los portales o enlaces a los medios de comunicación. En las discusiones que tuvimos con la CIP y viendo un poco lo que viene siendo la realidad actual, en esa dimensión de controles a los medios también incluimos qué papel están teniendo los poderes públicos en relación con lo que llamamos intermediarios tecnológicos en los países. ¿Está ocurriendo algo en nuestros países por parte de los poderes en esos otros elementos, en esos otros actores que están teniendo hoy incidencia en la libertad de expresión de estas grandes corporaciones? También establecimos en esa segunda dimensión toda la influencia de cómo el Estado y los poderes públicos pueden entorpecer o favorecer los insumos, los servicios a los medios y de esa manera también afectarles indirectamente. Y establecimos una tercera dimensión que es el ejercicio periodístico, donde vimos el acceso a las fuentes oficiales, el resguardo de las fuentes y los periodistas y las garantías para que en los países se pueda ejercer las críticas al poder. Entonces tenemos estos tres poderes incidiendo sobre un conjunto de tres dimensiones y cada una de esas dimensiones alimentada por varios ítems. ¿De dónde surgieron esos ítems? Esos ítems surgieron de la Declaración de Chapultepec y del intercambio que nos alimentó la CIP para poder establecer esa serie de ítems como los ítems que debíamos evaluar. Es algo parte de lo que queremos hacer, y eso es algo importante porque probablemente cuando hablamos de un índice es distinto a hablar de un ranking. Es decir, Reporteros Sin Fronteras hace un ranking donde le coloca un puntaje y ubica
el país tal se ubicó en la posición 100 tal. Eso es un ranking, que por cierto se hace sobre las percepciones que tienen periodistas en los países. Freedom House hace un índice. Usted agarra el informe de libertad de prensa de Freedom House y no se va a encontrar un índice general diciendo tal país ocupó tal posición, sino que va a decir tal país en comparación con su labor el año pasado mejoró o empeoró. Y ahí hay una enorme diferencia. Es decir, un ranking ubica a los medios, a los países o a las situaciones que se analizan y les adjudica un puntaje y puede decir esto subió o bajó. Cuando hacemos un indicador que no pretende ser un ranking, podemos decir, y allí es lo más importante, podemos comparar ese país con su propio récord. Y aquí es parte de lo que yo entiendo que queremos establecer y estamos poniendo la primera piedra de algo que debería mantenerse en el futuro para que en el futuro adquiera la solidez y la posibilidad de decir tal país en los últimos años ha tenido este récord. Un comportamiento que se compara consigo mismo. Ahora, más adelante voy a intentar transmitir algunas de las inquietudes que hemos tenido en las discusiones internas aquí en la CIP y, por supuesto, estará más que abierto el micrófono para que ustedes hagan las preguntas que quieran. Entonces, este empeño de la CIP, Edison, sucede en un momento en que usted tiene un monitoreo absoluto de lo que está sucediendo. ¿Se puede hablar en términos generales de una situación específica de la libertad de expresión en la región? ¿Estamos hablando de los mismos elementos que ha habido siempre como juicios o hay alguna forma de transformación en el respeto o en el irrespeto por la libertad de expresión? Por favor. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Más cerca. Ahí está. Bueno, ahí, buenos días o ya buenas tardes casi. Y gracias de nuevo a la CIP por invitarme a participar de su asamblea. Para mí es de la mayor importancia y también compartir con Andrés Cañizares, también nos conocemos hace mucho tiempo. Gracias, Pombo, por lo de viejo conocido. Me estoy acercando, las canas ya me delatan y son varias las asambleas que tengo también de la CIP. Primero felicitarlos por este intento y por los últimos, yo diría, años estos últimos 4 o 5 años de la CIP, donde me parece que una organización de 75 años siempre está ante el desafío de renovarse y obviamente con discusiones. Yo hoy me siento como liviano porque cuando estuvimos en Salta me tocó a mí presentar en nombre de un equipo una actualización de Chapultepec, lo que vino a ser la declaración de Salta, y me acuerdo que estuvimos 2 días discutiendo como debe ser, ¿no?, entre los amantes de la libertad y del libre pensamiento. Así que ahora lo está padeciendo Andrés y yo me voy a sumar a quienes plantean preguntas. Lo otro que me parece bien importante que la CIP se plantee este desafío, porque como decía Andrés, hay muchas organizaciones globales que tienen esta suerte de ranking o de índices, y me parece que ninguno tiene una mirada local, una mirada regional como la que tienen los asociados de la CIP, ¿no?, y la propia Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces creo que en buena medida la situación histórica, la foto histórica de cómo ha evolucionado la libertad de expresión en la región tiene mucho que ver con la historia de la CIP, con su trabajo permanente en defensa y promoción de la libertad de expresión, que en algún sentido, en algún momento, digamos que confluye con la propia creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la CIDH y todo lo que ha venido sucediendo en estos años, ¿no? Así que en ese sentido, saludar el desafío y también, en términos generales, obviamente me parece que es un muy buen trabajo, muy buen punto de partida el que presenta el equipo de la Universidad Católica. De hecho, creo que también va a permitir ver o hacer algo que de pronto la relatoría no puede hacer. ¿Por qué? Porque a mí muchas veces cuando hacemos nuestro informe anual, la relatoría tiene un informe anual que presenta todos los años, lo aprueba la Comisión Interamericana y por ahí por febrero o marzo se hace público, donde nosotros monitoreamos hechos que puedan constituir violaciones a los principios de la libertad de expresión establecidos en el marco jurídico interamericano.
Y muchas veces cuando presentamos el índice, los periodistas, los medios, me preguntan, ¿pero cuál es el ranking? ¿O cuál es el que está mejor o cuál está peor? Entonces yo siempre digo, bueno, la verdad es que el monitoreo que hacemos no tiene como finalidad comparar a los países entre sí, sino señalar aquellas desviaciones de los estándares interamericanos, aquellas cuestiones estructurales que un país debe resolver o coyunturales que surgen por determinadas situaciones, y obviamente decisiones individuales. Y luego tenemos todo el sistema de casos individuales donde se presentan denuncias por parte de medios, periodistas o personas que ejercen la libertad de expresión y que han sido afectadas en su jurisdicción por actuaciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo o Judicial, y han agotado los recursos internos para remediar esa situación y no han encontrado justicia en su país y acuden al sistema interamericano, y de ahí toda la jurisprudencia que se ha venido desarrollando. En ese sentido aprovecho para hacer un paréntesis y darles una muy buena noticia que ayer nos notificaron. En el caso del profesor Carlos Tulio Álvarez contra Venezuela, un caso que llevamos a la comisión, la relatoría desarrolló y llevamos a la Corte, por escribir una columna periodística sobre hechos de corrupción en el Poder Legislativo en Venezuela, durante el periodo de Chávez. Básicamente fue condenado a 3 años de prisión, este columnista, más la supresión de sus derechos políticos. Ayer la Corte sentenció a favor de Álvarez, condenó a Venezuela por la violación a la libertad de expresión y a sus derechos políticos, pero una cosa bien importante, además del caso individual de la persona afectada, es que la Corte dijo por primera vez que el uso de figuras penales para sancionar expresiones de interés público, expresiones periodísticas o sobre personas públicas es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la primera vez en los 30 años de historia de la Corte que lo hace. En casos anteriores había dicho que en este caso es desproporcionada la ley penal, habría que modificarla, sin perjuicio de condenar muchas veces por estos tipos de mismos temas al país. Pero en este caso lo que dice como regla general es que usar figuras como difamación, injuria, desacato para sancionar discusiones de interés público sobre funcionarios públicos, lo que hace el periodismo todo el tiempo, eso es incompatible con el 13.2 de la Convención, y esto pasa a ser algo vinculante para todos los países. Así que muchos de los países, no solo Venezuela y Nicaragua y los que están en situación hoy más crítica, sino también Colombia, Perú, Chile, que mantienen figuras penales de este tipo, deberían ir pensando en modificarlas. Porque además, como les decía, cuando empecé a venir acá a la Asamblea de la CIP, estamos llevando muchos casos de violencia contra periodistas a la Corte, y también estamos llevando casos de todos los países sobre uso del derecho penal, porque queremos desterrarlo para siempre como garantía, digamos, de que somos una región de aquellos países que no se apartan del Estado de Derecho, digamos, que garantiza esta libertad. Paso entonces a algunos comentarios y luego, si querés más adelante, hablamos de las tendencias actuales. Sí. Pero para aportar a este índice que me parece interesante, digamos, el monitoreo que hace la relatoría trabaja mucho sobre la declaración de principios sobre libertad de expresión que aprobó la Comisión Interamericana en el año 2000 y que, digamos, de algún modo es parte de la familia de la Declaración de Chapultepec, porque primero la CIP aprobó la Chapultepec y luego durante muchos años llevó este tema a la OEA hasta que la OEA adoptó, la Comisión Interamericana, ya con la relatoría, adoptó la declaración. Entonces la declaración creo que en sí misma encierra los indicadores principales que debería tener cualquier índice. Y algunos de ellos están acá, por ejemplo, la prohibición de censura previa, ¿no? Ahora, y obviamente que también estoy muy de acuerdo en que todos los órganos del Estado tienen la obligación de respetar la libertad de expresión y los derechos humanos, no solamente el Ejecutivo, ¿no? Entonces está el esfuerzo interesante de que el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, Judicial y Legislativo sean monitoreados. Y ahora voy a dejar plantear algunas preguntas. Yo creo que me parece que este índice, que como ustedes bien decían, es como un borrador para un primer piloto que han hecho, debería trabajarse más
además de los expertos que obviamente, y a Andrés lo conozco y es contiene todas las credenciales, pero creo que como es lo que busca la CIP es que tenga legitimidad regional, tal vez sería interesante en algún momento ajustarlo y hacer alguna consulta con un grupo de expertos más amplio. Estoy pensando en los ex relatores de libertad de expresión, en expresidentes, no sé, buscar como lo hicimos con Salta, que fue también un poco un proceso de ese tipo, porque me parece que digamos, va a ser importante llegar a consenso sobre los indicadores del índice para que con los años se convierta en una herramienta muy importante de comparar a los países. Y algunas preguntas que me surgen, algunas cosas con las que estoy muy de acuerdo y otras con las que pregunto porque tal vez está contemplado, ¿no? Por ejemplo, la región, y eso está en la declaración de principio y de algún modo está en Chapultepec, ha desarrollado leyes y prácticas muy importantes sobre acceso a la información pública, como dimensión, digamos, de herramienta para ejercer el periodismo y para el derecho de los ciudadanos a acceder a información. Y es perfectamente mensurable en un índice porque hay normas que se pueden medir, porque hay decisiones del Poder Judicial o de órganos específicos como el INAI en México, bueno, ahora casi todos los países tienen el Consejo de la Transparencia de Chile, hay una agencia en Argentina, en fin. Entonces, me parece que es una dimensión muy importante del derecho a la libertad de expresión y de prensa que debería estar explícitamente, capaz que por ahí estaba en algún otro indicador, pero me parece que es importantísima. Lo otro es el derecho, se menciona, por ejemplo, el derecho de réplica y el derecho al olvido. Y ahí un poco la pregunta es, hemos dicho que en la región el derecho al olvido no es un derecho consolidado, y por lo menos desde el sistema interamericano, y creo que la CIP, muchos de acá lo comparten, es una institución que ha surgido en Europa y que ha sido muy cuestionada en América Latina y en el hemisferio, porque tiene implicancias obviamente por la supresión de información, la posible supresión de información de interés público en los medios y en Internet, en la desindexación a través de los intermediarios. Yo considero que no está configurado como, no hay digamos, un consenso internacional sobre el contenido y el alcance de este derecho. ¿Qué es el derecho al olvido, ¿no? Hay algunos lineamientos en Europa, pero me parece que no llegan a encuadrar en lo que es un derecho y obviamente puede afectar el interés público a la información. De hecho, también en Europa se sigue discutiendo. El otro día salió una sentencia donde rechazaron por primera vez el derecho al olvido porque afectaba el interés público a alguien que pedía que se borrara la historia de una persona pública. Entonces, ¿cómo está incluido aquí? ¿Como un problema, digamos, como algo negativo que resta o como algo que suma al índice? Ahí me surge la pregunta, ¿no? Luego, bueno, lo que hablaba al principio, me parece que un indicador muy importante en la región, tal vez uno pueda decir, bueno, en Estados Unidos no es tan importante monitorear las demandas penales, porque ya está desterrado hace 150 años, o en Europa en general. Pero en América Latina y el Caribe sigue siendo un asunto de primer orden para los medios y para los periodistas las demandas penales que reciben por este tipo de figuras que aún persisten en muchos países, ¿no? Claramente, en países que se han tornado autoritarios, como en el caso de Venezuela, se usa en forma sistemática para perseguir a los periodistas, pero en países con garantías democráticas, por ejemplo, el caso de Perú, digamos, permanentemente la Relatoría recibe y monitorea situaciones de demandas penales contra periodistas, ¿no? O en Chile o en Colombia también, no es lo más habitual, pero hay. En Panamá también ahora justo estábamos hablando de hacer un foro porque hay, digamos, el expresidente y otros exfuncionarios públicos han presentado demandas penales y civiles. Entonces, me parece que es una categoría que podría incluirse específicamente o de forma estricta, ¿no? Y luego, bueno, un poco lo mencionaba Andrés, cómo medir y cómo incluir, yo creo que es indudable porque somos una de las regiones más peligrosas del mundo, los fenómenos de violencia contra periodistas, que no solo son lamentablemente los terribles asesinatos que
que ustedes han reportado hoy en la mañana, sino también agresiones, amenazas que provienen de actores estatales o no estatales, ¿verdad? Entonces ahí yo sé que es difícil porque uno puede decir, bueno, pero muchas veces no es el propio Estado, ¿no? Una posibilidad sería medirlo a través de qué hace el Estado para evitar que haya violencia. Entonces, eso sí es medible. Hay en un país como México, que tiene obviamente un elevadísimo riesgo de ejercer el periodismo, o en el caso de Colombia, ¿existen mecanismos de protección o no? ¿Hay protección a periodistas que están en riesgo, sí o no? Y lo segundo, que también es muy importante y tiene que ver con la actuación judicial, se aclaran los casos, los autores de materiales intelectuales, ¿hay impunidad o no hay impunidad? ¿No? Entonces esos son dos indicadores que podrían ser más mensurables, además de los números, en fin, de esas cosas que yo ya con la estadística no me animo, ¿no? Y finalmente, para cerrar, una de las tendencias actuales de la situación de libertad de expresión es el discurso estigmatizante y que desacredita a la prensa, ¿no? Entonces, y me parece que como que está tan marcado hoy que desde presidentes para ministros, legisladores, muchas veces ¿no? La prédica es la prensa es corrupta, la prensa es esto, fake, la prensa es tal cosa, y eso genera riesgo y eso genera que la gente, digamos, los seguidores dejen de creer en la institución, como la prensa como institución. No sé, esto es ya más de mi cosecha, no es que esté expresamente en Chapultepec, porque obviamente no tenía que incluir todas las hipótesis, pero me parece que hoy es una tendencia muy fuerte que impide, podría estar dentro de garantías de las críticas al poder, pero bueno, tal vez ahí se pueda. Y finalmente decir que un tema que está muy presente en Venezuela y en Nicaragua, y ha estado presente en Ecuador, en el caso de Correa, y en fin, hasta en Estados Unidos hay amenazas de usar el poder regulador del Estado sobre los medios para justamente, por ejemplo, sacar canales de televisión del aire. Y esos no son organismos estrictamente que estén ni en el Ejecutivo, ni en el Judicial, ni en el Legislativo. En general son organismos con alguna independencia o autonomía. Obviamente, muchas veces el Ejecutivo lo controla y influye. Por esa vía se podría medir. Pero me parece que los órganos reguladores de radio, televisión, internet, también habría que tenerlos de algún modo en cuenta. Algunas primeras ideas. Okay. Bueno, supongo, Andrés, que puede haber algunas respuestas a esas preguntas. El tema de la violencia estaba excluido de esa valoración. Se suponía que ya en los informes la estábamos haciendo. La pregunta vale la pena ser respondida. ¿Están taxativamente todos los elementos que se acaban de mencionar dentro de la valoración? Es una pregunta, o si hay más. Y otra es, ¿cómo se combina en una valoración objetiva que tiene una ponderación por cada uno de los elementos que están en el estudio, cómo se pondera la subjetividad que hay en las mediciones de percepción, que son finalmente en principio subjetivas? No, está aprendido. Okay. Sí. Bueno, Roberto, esa es la gran pregunta que tienen las ciencias sociales por más de 100 años. Es decir, le damos credibilidad a las encuestas. ¿Qué son las encuestas? O percepciones de las personas sobre los temas. Se suman, se compendian, se procesan y arrojan una cifra. ¿Qué nos dicen? La gente ve, una mayoría percibe que la situación está así o está asado. Eso es parte, digamos, del trabajo que se hace en las ciencias sociales y es una eterna discusión sobre qué tan fiable pueden ser procesos de investigación que están basados en la percepción. Y aquí eso es un punto importante porque este índice pretendemos que se alimente de la percepción de personas que están en los países. ¿Qué personas? Personas que definimos previamente tenían ciertas características, ciertas conexiones con la temática. Editores de medios, es decir, en los países a quienes definimos una muestra en cada país de 5 personas, eso incluye a editores de medios,
periodistas que sean reconocidos. Ese tema, ¿cómo definimos que un periodista es reconocido? Bueno, esa es la labor donde dependemos del corresponsal, que a su vez es un profesor del país o un investigador o un periodista vinculado a la libertad de expresión. Es una cadena, digamos, de decisiones. Y en cada país también incluimos a algún académico o académica que analice, que estudie la libertad de expresión. Esa muestra, entonces, idealmente, esas 5 personas son 2 editores o editoras, 2 periodistas y un académico o académica vinculada a la libertad de expresión. O sea, no es cualquier académico, sino alguien que de alguna manera en cada país está estudiando, está haciendo seguimiento al tema. Esas percepciones se hizo un cuestionario, se pusieron unos puntajes del 1 al 10, donde le íbamos preguntando, usted percibe, y eso es algo además importante, hemos establecido, dado que se pretende que este índice sea anual, en este primer ensayo que estamos haciendo, el periodo de evaluación es el 1 de julio del 2018 al 30 de junio, es decir, como ocurre con las encuestas, esto es una fotografía de un momento. Le estamos preguntando a esa muestra, en este periodo en concreto, ¿usted qué percibe que ha ocurrido en su país, siendo usted editor, periodista o experto, en esta serie de temas? Y a cada uno de esos temas que ya les comenté, se le ponía una valoración del 1 al 10. O sea, y la gente iba marcando, o sea, según su criterio, si echaba más para el 1, estaba peor, había empeorado, había decrecido, había desmejorado. Si estaba más inclinada del 6 en adelante y si llegaba más al 10, es una valoración más positiva. Esas respuestas, además, en muchos de los casos, les pedíamos a las personas, y era parte de lo que ha sido cuesta arriba, no es elaborar el índice, sino lo que a veces puede costarle a una persona responder, porque en algunos casos para tratar de vencer el sesgo de decir, bueno, esto es solamente la opinión de fulano, le decíamos, denos un ejemplo y escríbalo aquí en el formulario de por qué usted está dando esa opinión. O sea, es un esfuerzo que tienen las ciencias sociales, y ahí me ubico y ubico al periodismo como parte de la labor que hacemos en las ciencias sociales de tratar de objetivar lo que es subjetivo, que es la mirada de los seres humanos. Entonces, obviamente, es un proceso que puede fallar. Hemos intentado hacer varias etapas de chequeo, de revisión. Tomo lo que está comentando Edison, que me parece importante, de que probablemente pudiéramos, además de las personas con las que hemos revisado el instrumento, podría a lo mejor hacer una consulta, sugería él, por ejemplo, a los exrelatores de la libertad de expresión y presentarles el instrumento. Eso es algo que perfectamente podría hacerse. De las cosas que plantea Edison, me parece muy relevante el tema del derecho al olvido. Me parece relevante porque honestamente no es algo que inicialmente yo personalmente como estudioso desde Venezuela lo estuviese contemplando, pero entendí pues que había una preocupación en otras instancias y por eso se incluyó, pero es uno de los temas donde hemos tenido más dificultades porque no hay un parámetro claro de qué es lo que es positivo que ocurra con el derecho al olvido. Entonces ahí las valoraciones pueden ser, digamos, dispares, ¿no? El tema de la violencia, efectivamente, cuando se comenzó a trabajar en este proyecto, se veía como algo complementario a lo que ha sido la labor histórica de la CIP, de denunciar los asesinatos, de denunciar la impunidad. Si algo ha caracterizado a la CIP es ser uno de los paladines denunciando la violencia contra periodistas y la impunidad contra los periodistas. Entonces se veía, eso ya está bastante documentado en todos los informes que se presentan por países. Vamos a construir un indicador donde hay una dimensión que en primer lugar no está siendo suficientemente abordada y en segundo lugar
me parecía, y creo que sigue siendo relevante, Edison lo mencionó, que un organismo con una presencia en toda la región, en todo el continente, pueda tener un indicador propio, como hacen diversas organizaciones hoy a nivel mundial. Entonces, el tema de la violencia contra los periodistas no estaba contemplado explícitamente, pero obviamente lo que menciona Edison puede ser la introducción. ¿En qué sentido? Este índice no va a decirnos, podría no decirnos qué está ocurriendo con los periodistas que han sido asesinados, por ejemplo, pero sí que ha hecho el Estado y los diversos poderes en relación a esos procesos. Ha habido omisión, ha habido avances. Eso en este primer ensayo no lo estábamos contemplando, pero son de las cosas que perfectamente podrían ajustarse. Sí, retomo ahí en la impunidad. El caso reciente en el episodio de Gerardo Bedoya, que obligan al Estado colombiano, porque es un proceso en la CIDH, a que llegue a un acuerdo con las víctimas. Entonces hace un reconocimiento que se ve como muy positivo, un Estado pidiendo perdón por lo que ha hecho, por su responsabilidad de no haber podido proteger, pero además en el hecho de no haber podido investigar y no tener culpables, etc. Eso uno lo ve, lo siente como un refresco y los familiares se sienten muy aliviados, pero eso al final, en el fondo, también es la notificación notarial de la impunidad. Al final es la certificación de que no se ha hecho nada y que una tercera instancia está obligando a un Estado que tome unas decisiones. ¿Cómo sugiere que eso se mida? Si vale la pena medir la impunidad y el acatamiento a determinados señalamientos de tribunales internacionales, ¿cómo deben afectar esto? Sí, buena pregunta. Creo que es un elemento importante en este sentido, ¿no? Los organismos internacionales, en particular la Comisión y la Corte Interamericana, lo que examinan es, bueno, justamente si hubo violaciones en el caso concreto, pero también al decidir los casos se establecen una serie de medidas de no repetición. Es decir, el Estado no solo repare a la víctima pecuniariamente, reconociendo públicamente que el Estado violó sus derechos, ya sea porque no investigó, ya sea porque tomó una decisión de censura o lo que fuese, pero también, en general, hay medidas de no repetición. Por ejemplo, establezca un mecanismo especial de protección a periodistas, o establezca una fiscalía que tenga capacidad de atraer los casos de asesinato de periodistas e investigue los autores materiales y también los intelectuales, no solo los materiales. O modifique la legislación que fue la base de esta condena injusta contra un periodista, ¿no? Entonces, ahí creo que también es importante ver cómo los Estados van avanzando en cumplir estas obligaciones internacionales, ¿no? Lo mismo cuando se hace una visita, ¿no? La visita en loco que hicimos a México o a Nicaragua, digamos, terminan con un informe y el informe al final tiene una serie de recomendaciones, ¿no? En materia de libertad de expresión, ¿no? Es decir, el Estado debe establecer, por ejemplo, un aspecto que me había olvidado mencionar, por ejemplo, publicidad oficial o medios indirectos para influir en la libertad de expresión. Entonces, en el caso de México, además de los temas de violencia, se hizo una recomendación de que se adoptara una legislación con criterios objetivos para la asignación de la publicidad oficial. Entonces, creo que es bueno observar también, no sé si como un indicador específico o como la forma o con el cumplimiento de garantías, cómo los Estados cumplen con estas, tanto acuerdos de soluciones amistosas como el que mencionás, como sentencias de fondo como la que acabo de mencionar. Yo sea de paso, vi por allí hoy de mañana a Ginette Bedoya también, vamos con su caso a la Corte en los próximos meses, obviamente por la situación de violencia sexual en relación con el ejercicio del periodismo, y creo que también es un caso muy importante donde también la CIP puede acompañar en ese sentido, ilustrando a la Corte cómo, digamos, proteger a las mujeres periodistas de esas formas de violencia diferenciada. Entonces creo que por ahí sí es un indicador importante y donde hay mucha documentación, porque también los organismos internacionales, tanto la Corte como la Comisión, hacemos seguimiento. No es que solo se dicta la sentencia y luego
o solo se hace un informe y luego se deja ahí, sino que estamos haciéndole seguimiento al Estado en el cumplimiento de estas recomendaciones. Creo que lo de publicidad específicamente estaba dentro de uno de los ítems que estaban contemplados ahí. ¿Cómo evadir la atracción fatal del periodismo de establecer un ranking, aunque el informe no lo ponga como ranking? Hay una medición que está contabilizada en cifras y resulta casi inevitable que sucedan dos cosas. Uno, que se haga el ranking, porque así no esté planteado en una tabla de Excel, así sucede. Y la otra es que cuando se hace un informe, que sucedió, voy a poner el caso de Colombia, por no poner otros que los hay en un sentido y en otro. Hay un informe de que este ha sido uno de los periodos más violentos de los últimos en la historia de Colombia, han asesinado 2 periodistas. Si hubiera un ranking aquí, pues Colombia parecería muy mal rankeado en términos de eso. Y si al mismo tiempo hay una cierta civilización o democracia en que los poderes públicos manejan el ejercicio de la profesión, pues eventualmente en esa categoría ese país estaría en una posición casi que diametralmente opuesta. Hay manera de combinar eso y hay manera de presentarlo de tal manera que no resulte automáticamente una tabla como de equipos de fútbol. Bueno, todos estamos aquí en el negocio de la información, de las noticias. Sabemos que las instituciones, y la CIP es una institución, generan documentos y luego hay una interpretación diversa en el campo de periodistas, medios, influencers ahora. Es decir, la responsabilidad que tendremos nosotros es en presentar algo que sea riguroso, que podamos indicar, mira, aquí se han cumplido todos estos pasos y ser explícitos en todos esos pasos que se han cumplido. Aquí hay un equipo donde estamos hablando que hay unas 30 personas trabajando en diversos países, donde se están consultando, estimamos, a 100 personas en todas las Américas. O sea, es decir, es un trabajo serio, no están saliendo las cosas porque nos cayeron del cielo. O sea, y cada una de esas 100 personas se tomó 45 minutos en responder sin pagarle a esas personas, se tomaron 45 minutos de su tiempo, estamos hablando de expertos, académicos, editores, en responder un cuestionario. El cuestionario se puede mejorar y estoy tomando nota de algunas de las cosas que nos está planteando Edison, pero sí quisiera enfatizar el tema de lo que puede entenderse por subjetivo y objetivo. O sea, es decir, la mirada es un esfuerzo académico y no solamente académico, sino en general también. El periodismo también hace un esfuerzo por objetivar las subjetividades, o sea, y eso lo hacemos cada día. En el caso nuestro, creo que tenemos que cuidar obviamente la presentación del informe. Hay algo que sí podemos evitar, que es probablemente dar nosotros un Excel donde estén todos los países unos contra otros. Si ustedes miran, por ejemplo, el informe de Freedom House sobre libertad de prensa, allí no hay un mapa donde salen los países con colores, pero luego lo que es lo principal es el informe de cada país, donde hay un informe narrativo y un numerito. Este país es menos libre o más libre según la valoración que ha hecho, que es también una valoración subjetiva, o sea, solamente que tienen 70 años haciéndola, o sea, pero es una valoración subjetiva. O sea, Reporteros Sin Fronteras entrevista igual a 5 personas en cada país para hacer el ranking. Yo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo soy una de las fuentes que utiliza Reporteros Sin Fronteras como experto en libertad de expresión. Es decir, el temor que pueda haber a lo subjetivo es algo que puede ser compensado por la oportunidad de que una institución como la CIP marque una pauta y pase a ser una referencia con un indicador regional que hoy no existe. O sea, para mí, digamos, es la tensión entre los riesgos que puede haber, que sí los hay obviamente, pero al mismo tiempo la certeza de que esto ha sido preparado
con rigurosidad. Uno se puede equivocar, obviamente, todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero hemos tratado de cumplir la fase de chequeo, de contrachequeo, de contrastar, de buscar opiniones de otros, de meter a un estadístico, es decir, tratar de hacer esto lo más elaborado profesionalmente posible. Y por último, quería comentar algo que mencionó. Caramba. Bueno, Mientras, sí. Una idea adicional, digamos, para contribuir. Me parece que tal vez ayudaría mucho que cada ítem de esto tuviera una suerte de glosario de explicación técnica de qué es lo que entiende el ítem, ¿no? Es decir, bueno, cuando hablamos, cuando le pregunta la percepción a los expertos que obviamente hizo la explicación Andrés, que van a tener su interpretación en el país, pero bueno, tanto porque después esto va a ser, obviamente, cuando empieza a tener un impacto, le van a venir también los estados o los gobiernos a la CIP a decir, bueno, pero a mí me diste mal y yo hice esfuerzo y tal, o sea, va a generar eso que como genera todo índice, ¿no? Y entonces me parece que ahí sería muy bueno tener un glosario de decir, bueno, ¿qué se entiende por censura previa? ¿Qué se entiende por impunidad? ¿Qué se entiende por derecho de réplicas? Y cada ítem que tenga una explicación, ¿no? Y incluso para, bueno, evitar equívocos o cuestiones como la que mencionaba recién. Supongo que publicidad oficial está dentro de garantías para no sé qué. Entonces, bueno, este ítem supone, no sé, el uso arbitrario de medidas indirectas tales como... Bla, bla. Y bueno, ahí están la Chapultepec mismo, la declaración de principios, etc. Claro, eso para lo que vamos a presentar públicamente como explicación, porque obviamente esos ítems, a la hora de que la gente responde el cuestionario, en el cuestionario están ampliamente desarrollados. Muy bien, ya estamos casi con el tiempo, pero yo quiero que haya preguntas, si nos prestan un micrófono. Aquí y allá después. Gracias. Sí. Juan Pablo Illanes, del Mercurio de Chile. Yo creo que lo de los índices y los rankings está suficientemente claro, lo que ha dicho Andrés Cañizales. Si uno entrega un número por cada país, el público nos va a exigir a los periódicos que los ordenemos de arriba a abajo y el ranking es automático. Yo pienso que una forma de superar esto sería que tuviéramos, en vez de un solo número, los números correspondientes al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. ¿Por qué le vamos a dar 40% al Ejecutivo y 35% al Judicial? Digamos, en el Ejecutivo este año mejoramos, pero en el Judicial y en el Legislativo empeoramos. Esto hace mucho más complejo el asunto, por supuesto, pero hace más difícil la comparación entre países y más bien hace que cada país se compare consigo mismo cómo va mejorando o empeorando, ¿no? Por supuesto, cada ítem tiene que tener un desarrollo de cómo se construyó, pero cada ítem es discutible. Por ejemplo, lo que señalaba Edison Lanza del acceso a la información. Casi todos los países han sacado leyes de acceso a la información, pero en algunos países se cumplen y en otros no. Y lo que es más serio, en cada país se cumple diferente. El legislativo chileno, por ejemplo, aprobó una ley de acceso a la información, pero los rankings que hacemos nosotros como periodistas dentro del país, el legislativo no es el mejor en cuanto a la entrega de información oportuna, veraz y completa. En cambio, hay otras instituciones, un ministerio, por ejemplo, que lo cumple extraordinariamente bien y va mejorando año a año. Y hay municipios que simplemente no lo cumplen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Cada índice es a su vez, o sea, cada ítem es a su vez el resultado de una percepción, al final, porque son tantos los organismos, ¿no? Y si los vamos combinando y al final damos un solo número,
ese número puede ser poco comparable entre un país y otro, a pesar de que vamos a hacer un ranking, porque el público nos va a exigir el ranking. Ya, de acuerdo. Ese es mi Muchas comentario. gracias. Julio. Escuchando al señor Cañizales, me entra la siguiente interrogante. ¿Ustedes trabajan solo en base a percepción, como si se hiciera una encuesta electoral y opinión, sondeo a quién va a votar, o también se tienen en cuenta cifras duras y puras? O sea, usted percibe que muere mucha gente, entonces uno le va a decir que sí, otro que no, pero ustedes además van a contar con los números que reflejan la realidad, ¿o es solo percepción? En este caso de este índice, solo la percepción. Está complementado con un informe que va a ir acompañado por cada país, donde cada uno de los corresponsales va a hacer un informe dando una interpretación de lo que arroja el índice y contrastándolo con otras fuentes. Pero dado que es un índice donde no estamos midiendo hechos que ya son medibles, como el tema de los asesinatos, que es sin duda un gran problema todavía en nuestra región de periodistas, sino que estamos midiendo avances o retrocesos de las instituciones en relación con ciertos temas, allí no tenemos una cifra. O sea, tenemos la percepción de 5 personas de las que confiamos y que consideramos que son confiables en ese país para que nos digan si avanzó o se retrocedió. Pero ¿y no se tienen los datos de cuántos casos se han resuelto y cuántos no? En este caso, los ítems en los que estamos midiendo, en cada una de las preguntas se le colocan a los encuestados que no solamente den su percepción, sino que pongan casos o ejemplos que nos alimenten a hacer la valoración del país. Entonces, por ejemplo, si la persona responde, mire, yo pienso que hubo un avance en tal tema porque el Estado avanzó favorablemente, él tiene la posibilidad de, junto de poner el puntaje favorable, inmediatamente le aparece una casilla donde él va a llenar y va a decir, hubo tantos casos favorables de acceso a la información pública y por tanto para mí es un punto a favor. Pero lo que va a arrojarnos la cifra del índice, del indicador, es la valoración que él nos da. Lo que él nos pone como ejemplo o comentario o la validación que él le da a su opinión nos sirve como insumo para el trabajo del informe. Nos están urgiendo para que cumplamos con el horario del almuerzo. Vamos a hacer un comentario más, pero me dice Ricardo Trotti que podemos recibir preguntas y distribuirlas aquí e irlas contestando en el curso del día. Juan Luna. Gracias, Roberto. Miento porque el esfuerzo que se ha hecho… Identificación, por favor. Juan Lozano, de RCN y El Tiempo de Colombia. Un reconocimiento por el esfuerzo y el camino recorrido y algunas preocupaciones que planteo con respeto, pero creo que no son menores. Me parece escasa la muestra de solo 5 personas por país. Me parece que la CIP y todos nosotros podríamos hacer un esfuerzo para dotar de mayor representatividad esa muestra, porque siendo una muestra de percepción, en países diversos y complejos 5 son muy poquitos. Y te plantea el debate de cómo escogiste los 5, cuánto país representan, en qué orillas ideológicas están. Entonces creo que habría que hacer un esfuerzo de aumentar esa muestra base de cada país para dotar de mayor legitimidad al índice. Segundo, a mí me parece que es una buena aproximación a través de los poderes del Estado, pero hay otras fuerzas que gravitan contra los medios que no son los poderes del Estado y que afectan severamente la libertad de expresión. Pongo 2 ejemplos. Las redes sociales. Muchos de nuestros compañeros y de los que estamos aquí hemos padecido verdadera violencia, intimidación, amenazas a través de las redes sociales y no es el Estado. Y generan el mismo efecto, pánico en unos casos, en otros hay gente que se evade del país.
¿Cuáles son, una aproximación puede ser la que plantea Edison, los esfuerzos del Estado para proteger a los periodistas? Pero claramente para decir legislativo, ejecutivo y judicial posiblemente no recogen todo el universo de factores de riesgo frente a los medios. En temas de libertad económica, no dependen del Estado y hay un asunto que es bien significativo en ese frente. Tercero, en relación con el Ejecutivo, me imagino que estará previsto, pero lo menciono, no es solo el Ejecutivo Nacional, es el Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo Territorial, que se mueven particularmente duro en temas de pauta oficial. Esa es una nueva forma, ya lo ha dicho Edison y ya queda claro que está incluido, pero esa es una nueva forma de censura o de intimidación o de manejo de contenidos. En la definición de la pauta oficial, pero también en la disposición de fondos públicos para procesos de comunicación en los que el gobernante de turno tiene interés. Me parece que hay que recogerlo. No es solo que pongan o no pongan avisos en nuestros medios, es como disponen de otros fondos públicos donde algunos medios pueden estar interesados. Me parece que es muy importante tener en relación con Internet, nuevas tecnologías y nuevos medios, algunas referencias a la posibilidad de creación de nuevos medios, penetración de Internet y recogiendo lo que nos decía ayer Mario García, no es solo Internet, es telefonía móvil hoy. ¿Cómo están esas regulaciones en cada país frente a la posibilidad de recibir esa información en los móviles? Y quizás finalmente una pregunta que tal vez no es el índice el que lo deba resolver, pero que afecta considerablemente la estructura de nuestro oficio y es la definición de los algoritmos de las plataformas para seleccionar nuestra información. Si algo ha cambiado es que ya no es un acceso absolutamente libre y transparente de decisiones que toman los lectores. Hay otros tomando unas decisiones por los lectores y hay otros afectando la forma como el contenido le llega a los lectores. Creo que esos temas vale la pena tener en cuenta. Y uno final y rapidísimo, el punto 8º de Chapultepec se refiere a la colegiatura, a la posibilidad de agremiación y organización de los periodistas. Sería bueno tener algún tipo de referencia a esa libertad que tienen los periodistas organizaciones periodísticas. Muchas gracias. ¿Algún comentario final? No, bueno, me parece que son todos comentarios muy interesantes y atendibles y bueno, que van a enriquecer esta construcción. Vuelvo a lo mismo, tal vez esté incluido en censura digital, pero yo creo que ahí, y la declaración de Salta creo que da algunas señales. Digamos, hay una lucha por el control de la libertad de expresión. Por un lado hay presiones de los estados que establecen leyes para Internet específicamente que pueden afectar la libertad de expresión en Internet. La ley de odio de Venezuela es un claro ejemplo, donde dice, bueno, las plataformas están obligadas a bajar determinados contenidos, etcétera, porque hay una ley del Estado que lo obliga, que puede afectar la libertad de expresión, y también la moderación que hacen las plataformas de contenido, ya sea a través de algoritmos u otro tipo de decisiones que adopten en base a sus términos, reglas comunitarias de que se baje algún contenido. Que está todo en discusión, es un tema, pero tal vez no sé, haya que aclararlo allí dentro de censura digital o de moderación digital de contenidos, en fin. Bueno, muchísimas gracias por la atención y por la posibilidad de intercambiar con ustedes sobre este tema. Pues les digo que como en muchos temas, este tema de la libertad de expresión tiene muchísimas aristas y pues acá estamos tratando de poner el foco en algunas de esas aristas. Obviamente no es una cosa... No es el compendio general, no es la enciclopedia de la libertad de expresión, es una fotografía que intentamos tomar, además de un periodo específico, de un grupo de países particulares. Lo que sí quiero dejarles a todos, porque ustedes todos son dolientes de esto, es que quienes estamos trabajando en este proyecto
tenemos la mejor disposición de escuchar todas las recomendaciones, sugerencias que haya de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hemos tenido un diálogo permanente en los últimos meses con Ricardo Trotti, y también ratificarles que detrás de esto podemos equivocarnos, no las sabemos todas, pero estamos haciendo un trabajo profesional, serio, responsable, tratando de que las variables que estamos analizando estén cubiertas con criterios de profesionalidad. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias a Andrés Cañizales, a Edison Lanza por aceptar esta invitación y a ustedes por estar aquí. Ya, y todos invitados al almuerzo, por supuesto.